La dolarización es un proceso en el cual un país adopta el dólar estadounidense como su moneda local, como su moneda de curso legal. Posteriormente deja de emitir su moneda, que en nuestro caso sería el peso argentino, y a partir de ese momento empieza a utilizar el dólar como moneda corriente. En base a esto tenemos que saber que hay dos tipos de dolarización o dos formas en las que se lleva a cabo, la voluntaria y la involuntaria. Esta segunda la vamos a dejar de lado porque en el caso de que hoy en día nosotros dolaricemos sería de forma voluntaria, es decir, nosotros llevaríamos a cabo el proceso porque lo queremos hacer, dicho de alguna forma. Sin embargo, tenemos que entender y tenemos que aprender también que la dolarización, si bien es un concepto que a la gran mayoría tal vez nos atrae un poco más, tenemos que tener en cuenta que no es la salvación de absolutamente nada y que tiene tanto sus pros como sus contras. Pero antes de esto tenemos que entender en qué situación nos encontramos actualmente a nivel país. Si nos dirigimos al sitio web de Statista.com, que es una web que nos da muchísimas estadísticas, podemos ver que dentro de lo que fue el primer periodo del año pasado, los primeros meses, Argentina tuvo la moneda, es decir, nuestro peso argentino fue la moneda más devaluada de las que estamos analizando acá, que básicamente fue la más devaluada de Latinoamérica, es decir, prácticamente de todo lo que es este continente, exceptuando a Venezuela, que está en una situación un poco peor o bastante peor que nosotros. Luego venimos nosotros directamente bastante lejos de cualquier otro país. Así que esto ya nos da un indicio de, en relación a otros países, o sea, en perspectiva de cómo realmente nos encontramos más allá de lo que nosotros vemos dentro del propio país. Sumado a esto, según estos datos que vemos en la web de elseo.com, que obtuvo los datos desde Bloomberg, podemos ver que en el año 2022 la moneda que más se depreció de este continente nuevamente, de lo que es América como tal, fue el peso argentino y es la cuarta divisa más depreciada del mundo en el 2022. Si a esto le sumamos el alto nivel de inflación, que lo vamos a ver ahora en pantalla, podemos ver que en el año 2022 tuvimos una inflación rondando el 100%, una de las más altas de la historia del país. Sin embargo, venimos así hace ya varios años y llevamos más de una década con una inflación de 2 dígitos. O sea que estamos hablando de inflaciones extraordinariamente altas, siendo que probablemente la inflación real que nos impacta a los argentinos es todavía más grande. Según los datos del INDEC, en marzo, que es el último mes que ya ha finalizado al momento de estar grabando este video, porque lo estamos grabando en abril, podemos ver que la canasta básica alimentaria subió un 9%, mientras que la canasta básica total subió un 8%. Pero si buscamos la inflación que la misma organización, que en este caso es el INDEC, nos dijo que había en el mismo mes que estamos viendo, que es marzo de este 2023, podemos ver que la inflación que nos indican es del 7.7%. Por lo que tenemos nosotros una canasta básica alimentaria que nos sube un 9%, o sea, si yo voy a comprar pan, por ejemplo, me va a salir un 9% más, mientras que la inflación que a mí me dicen que hay es del 7.7%. Tienen en cuenta otros datos y además no estoy diciendo que el INDEC falsifique los datos o cosas así, eso ya depende de la opinión de cada uno, yo no me meto en ese terreno. Lo que sí estamos viendo es que definitivamente la inflación que nosotros vemos en el costo de vida es más alta que la que figura en los datos del mismo INDEC. Pero probablemente todas estas cosas que venimos viendo, tanto de inflación como de devaluación, como de comparación de nuestra divisa con la de otros países, ya probablemente lo sepas. Entonces vamos a lo que seguramente te interese, que es qué pros, qué contras y qué puede pasar en el caso de que haya una dolarización a nivel país. Arrancamos por los beneficios y el punto número 1 es estabilidad monetaria. Es decir, dejamos de tener nuestro peso argentino, dejamos evidentemente de tener esta comparación con el dólar y directamente ya usamos dólares, pensamos en dólares y vivimos en dólares, que esto ya en parte mucho se hace, pero bueno, seguimos utilizando los pesos para comerciar, o sea, para comprar y vender cosas dentro del país. Pero más allá de eso, pensamos en dólares. Si querés comprar una casa, la pensás en dólares, querés comprar un auto, lo que tenés que pensar en dólares, y hay muchos otros activos tal vez un poco más baratos, pero que también seguimos pensando en cuánto salen en dólares. Punto número 2, una reducción de la inflación. Esto es tanto una ventaja como una desventaja porque son dos caras de una misma moneda, que básicamente es, ok, no vamos a tener la inflación del peso porque no vamos a tener más pesos, pero vamos así a utilizar el dólar, entonces tendríamos la inflación del dólar. Esto es todo como la parte del pro, después vamos a ver lo que es la parte de la contra, pero en principio lo que es pro dolarización es esto, tendríamos una reducción en la inflación. Punto número 3, mayor acceso a financiamiento. Al estar nosotros actuando en moneda dura y tener como moneda de curso legal una moneda dura, en definitiva, moneda dura significa que tiene, llamémosle, cierto peso, cierta sustentabilidad a largo plazo. Entonces esto significa que hay más
probabilidades de que inversores extranjeros quieran invertir dentro de nuestro país, o al menos sería un poco más atractivo teniendo en cuenta todos los datos que ya eliminamos previamente de inflación y de evaluación. Punto número 4, que va más o menos de la mano con lo que veníamos diciendo, estabilidad cambiaria. O sea, ¿esto qué significa? Significa que yo no voy a tener tanta fluctuación como la venimos teniendo en Argentina justamente por la devaluación del peso. Es decir, estamos parados en moneda dura, ya no nos importa lo que vaya a pasar con el peso y nos mantenemos de esa forma. En definitiva, esas a grosso modo serían las principales ventajas que vamos a tener, pero ahora vamos a ver las desventajas de dolarizar el país, porque no es todo bueno. Punto número 1. Pérdida de política monetaria. ¿Qué significa esto? La base monetaria del país ya no va a depender tanto de nosotros. Hoy en día Argentina necesita pesos para pagar X cosa a misma gente de Argentina. Es decir, yo como argentino compro un bono, Argentina después el país, digamos, me tiene que pagar a mí lo correspondiente, o sea, la deuda que me debe, justamente ese bono que yo compré. Y si no alcanza, ¿qué hacemos? Si no alcanza, emitimos pesos, aumentamos la cantidad de justamente monedas en circulación, esto después termina impactando en la inflación, pero en definitiva, nosotros lo que tenemos es emisión de pesos. Si necesitamos más pesos, emitimos pesos, por eso hoy en día tenemos una inflación que crece al ritmo que crece. Ahora, como desventaja de dolarizarnos es que eso ya no lo vamos a controlar nosotros. Y si necesitamos monedas, vaya a ver uno qué hacemos, así que hay que tener mucho cuidado por ese lado. 2. Dependencia estadounidense. Si bien mucho se habla de que ya dependemos mucho de Estados Unidos y de otros países como China, que también nos ha salido a rescatar en algunas ocasiones, por fuera de eso tenemos que obviamente contemplar el hecho de que ¿qué pasa? Justamente nosotros tenemos como moneda dura obviamente el dólar, o sea, empezamos a utilizar el dólar, es nuestra moneda de curso legal en el caso de una dolarización obviamente, y con este dólar que nosotros no vamos a poder emitir, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, dependemos de Estados Unidos. Si a Estados Unidos le va mal, el dólar pierde valor, por ende todas nuestras reservas, todos nuestros ahorros, todo lo que nosotros tenemos, como es en dólares, también pierde valor. Así que vamos muy ligados a Estados Unidos. 3, y este también bastante preocupante para los argentinos, y es el impacto que puede llegar a tener la dolarización en nuestra deuda externa. Es decir, si nosotros tenemos hoy en día deuda externa en nuestra moneda local y tenemos que hacer el cambio a dólares, puede tener ciertos perjuicios para nosotros a la hora de justamente hacer o llevar a cabo ese cambio. Entonces, hasta acá ya vamos viendo que no es que dolarizar es color de rosa, sino que tenemos ciertas ventajas y varias cosas que contemplar. Pero ahora pensemos un segundo y pongámonos como inversores justamente, que es de lo que trata este canal. Y nosotros decimos, ¿qué necesita el país? ¿Qué necesita Argentina para dolarizar? Lo básico que vamos a necesitar que son dólares, definitivamente dólares, porque si queremos dolarizarnos necesitamos evidentemente esa moneda. Y a su vez pensá en qué es lo que siempre nos falta a nosotros para pagar la deuda. Dólares también. O sea, lo que necesitamos es justamente lo que no tenemos. Y eso ya es un problema, o sea, de algún lado necesitamos sacar esos dólares. Obviamente Argentina tiene reservas en dólares, pero no son suficientes probablemente. Según lo que podemos ver en internet, al 24 de febrero de este año 2023, las reservas del Banco Central de la República Argentina, del BCRA, eran de aproximadamente unos 3.400 millones de dólares. Ahora, en el caso de que esta cantidad de dólares sea suficiente para dolarizar la economía, digamos que ok. Pasa que si esos dólares se empiezan a repartir entre los argentinos, definitivamente el Banco Central Argentino se quedaría con una reserva mucho menor, lo cual también hay que contemplar. Pero supongamos, si vamos al caso de que justamente no pasa esto, o sea que no son suficientes. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, las formas de conseguir financiamiento son, por ejemplo, a través de deuda. Así que si vamos a nuevamente buscar en internet, lo que podemos ver es que la deuda argentina subió a más o menos unos 276.000 millones de dólares para finales del año pasado, para finales del 2022. Y acá más o menos como para que nos demos una idea, si buscamos nuevamente en este caso vamos a buscar la cantidad de habitantes que tenemos en nuestro país, nos figura que a fecha del 2021 más o menos teníamos 45 millones y pico, casi 46 millones. Entonces, si hacemos la división, como te va a estar apareciendo en pantalla, de la cantidad de dólares que debemos entre la cantidad de habitantes que somos, nos da una deuda más o menos de unos 6.000 dólares por habitante. O sea que cada uno de nosotros argentinos, incluyendo los bebés recién nacidos, los niños, los más adultos, todos debemos cada uno de nosotros aproximadamente unos 6.000 dólares. ¿Esto qué significa? Y que probablemente, esto teniendo en cuenta que el salario en Argentina promedio estará en los 200, 300 dólares aproximadamente, estamos hablando de que es una deuda muy difícil de costear y que definitivamente
es poco probable que el FMI o alguna otra institución decida prestarnos fondos sabiendo la gran deuda que tenemos y la poca capacidad de pago que tenemos. Obviamente, si lo hacen va a ser una tasa extraordinariamente alta que probablemente nunca vayamos a poder pagar y bueno, nos sigamos endeudando como lo venimos haciendo a lo largo de la historia. Esto ya sabes, no hablo de ningún político en general, esto ha venido pasando desde hace años y años, entonces es más o menos lo mismo. Pero bueno, vamos a suponer que pasa la dolarización, que sale todo bien. Ahora, ¿qué pasa? Justamente en Inveragro lo vamos a ver, ¿qué pasa con nuestras inversiones? En principio hay inversiones que son muy fáciles de dolarizar. Por ejemplo, los CDRs. ¿Por qué? Porque los CDRs cotizan en pesos y cotizan en dólares. Por lo que si yo tengo, no sé, un ratio de 10:1, como podría ser el de Apple, ¿qué significa ratio de 10:1? Que 10 CDRs equivalen a una acción. Entonces, si yo compré 10 CDRs o un CDR, es lo mismo la cantidad, pero es para el ejemplo, si compré 10 CDRs de Apple con pesos, ¿a qué tipo de cambio me los van a dolarizar? Y no importa, porque yo al fin y al cabo tengo 10 CDRs, no importa si están en pesos o en dólares, son 10 CDRs. O sea que ya en ese sentido no estaríamos perdiendo nada. A lo sumo, si vos hubieras comprado, por ejemplo, un CDR, que recordemos que el tipo de cambio, en este caso el ratio en realidad del CDR es de 10:1, y yo compré uno solo, entonces voy a tener un 10% de la acción. Pero va a valer lo que valga el 10% de la acción de Apple en ese momento, en dólares. Así que no sería difícil de dolarizar en ese sentido. Lo mismo con cualquier otra inversión dual. Si hablamos de, por ejemplo, las obligaciones negociables o bonos, en ambos casos es lo mismo. Siempre y cuando sean duales, en ninguno de los dos casos habría problema porque justamente se dolarizan, bueno, de esa forma. Pero, ¿qué pasa con las inversiones que no son duales? Las inversiones que solamente cotizan en pesos. Ahí, esto desde mi opinión subjetiva, habrá que ver en el momento a qué tipo de cambio nos lo dolarizan. Probablemente no sea algo que nos vaya a beneficiar, pero tampoco creo que sea algo extraordinariamente perjudicial. Tal vez sea el dólar MEP del momento en el que estemos justamente invirtiendo. Igualmente me gustaría saber tu opinión en los comentarios y qué pensás vos que va a pasar con la dolarización y qué otras cosas contemplás, porque obviamente en un video de pocos minutos no podemos abarcar todo, así que me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Igualmente, y por si lo necesitas y todavía haces plazo fijo, porque estamos en un momento bastante delicado, acá te voy a estar dejando una lista de reproducción donde tenés todo lo que necesitas saber sobre esa inversión, así que míralo y aprovechalo en caso que todavía inviertas en plazo fijo. Ahora sí, nos vemos, inversores.